ilustrando algo en realidad que me acuerdo cuando, no esta semana, sino que la semana pasada leí este texto, este capítulo completo, desde el versículo 1 en adelante. Lo complejo de estos textos son los nombres, ¿no es cierto? Nos cuesta pronunciarlos. Y quizás a veces intentamos tratar de entender un poco de esto, pero lo que vemos acá, ¿ya? Es que después de estos acontecimientos, de la lectura de la ley, de haber hecho un pacto con Dios, de haber firmado quizás un contrato, un trato, ¿no es cierto?, de compromiso, había algo. Y yo me acordé al leer este texto, me acordé del año 2004 cuando fui a África y estuve en la casa de un pastor de la iglesia presbiteriana ahí en la provincia de Kumasi, habiéndonos levantado muy temprano para conversar y luego salimos hacia la puerta de la casa que está al lado del templo y venían unos grupos cantando, venía un grupo por una calle de un sector y venía un grupo de hermanos cantando también con instrumentos del otro sector. Paradójicamente, con este texto, los dos grupos se juntaron en la puerta del templo e ingresaron ordenadamente, ¿cierto?, por los pasillos, así, y se ubicaron adelante los hermanos y los que tocaban, los del, como le llaman en muchas iglesias, el coro, ¿no es cierto?, se ubicaron acá adelante y los demás se fueron ubicando en las bancas. Ellos venían, por la conversación que yo tuve con ellos salían alrededor de las 9 de la mañana, perdón, alrededor de las 6 de la mañana, desde sus casas, para llegar a las 9 de la mañana al templo, a la escuela bíblica dominical. Y prácticamente a las 10:30 de la mañana comenzaba el culto. Ellos venían de caminos como el camino de aquí a Lo Miranda, Doñihue, un camino de una sola vía, digamos, aunque doble vía, pero de una sola vista en ese contexto, por las vermas, no era tan ancha, y así caminaban cantando, pero se iban, y me acuerdo de este salmo, del Salmo 146, cuando ellos cantaban este cántico de peregrinar camino al templo, e iban pasándose a buscar a las casas. Venían cantando y cuando escuchaban cantar, iban saliendo y se iban sumando los hermanos desde sus casas, que estaban en los caminos, a la peregrinación, si podemos llamarlo así. Y del otro sector es lo mismo. Es algo que a mí me sorprendió. Bueno, caminar 3 horas, porque es la provincia de Kumasi, el pueblito, esto es una aldea como muy pequeña, eran muy pobres, y llegaban caminando 3 horas caminando para llegar a las 9 de la mañana al templo. Con gozo, con gran alegría cantaban. Y había otra cosa que me llamó la atención en el culto, que es las ofrendas. Estaban acá unos elementos donde se echaba la ofrenda, y los hermanos pasaban ordenadamente a echar sus ofrendas, y mientras echaban las ofrendas, ellos cantaban en el trayecto, pasando ordenadamente de las filas, ¿no es cierto?, hacia adelante echarla, y después salían a ubicarse en sus puestos. Y lo hacían con tanta devoción que a mí me impactó tremendamente. Y en una conversación que tuve con un hermano relativamente joven, 18, 20 años, presbiteriano, en la universidad donde nosotros nos hospedábamos, tuve una conversación junto con el pastor Daniel, que manejaba el inglés. Yo era una cosa muy chancada, conocía palabras nomás y trataba de una hermenéutica muy rara la mía, trataba de entender, pero Daniel iba interpretando muy bien, Daniel Vázquez, el pastor. Y Daniel le preguntó, y bueno, yo también reforcé la pregunta, de decir, ¿cómo ellos, siendo presbiterianos, eran tan efusivos en la alabanza, en el cántico, en el momento de llevar la ofrenda, con tanta consagración? Y yo te lo compartí con la iglesia hace muchos años atrás, y esto es algo que yo nunca he olvidado.
¿Cómo no vamos a hacer así? Voy a parafrasear porque la frase el texto fue mucho más largo. Si Dios nos libró de la hechicería, de la brujería, de los demonios, del pecado y de la muerte, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con este Dios tan bueno? Quizás nosotros vivimos circunstancias distintas y quizás no logramos asimilar para valorar de esa manera, salvo aquel que nota o recuerda en un momento determinado de su vida que alguien llegó a hablarle y cambió su vida. ¿Te acuerdas, Diego? ¿Cierto? Porque Diego compartió su testimonio conmigo hace muchos años atrás. Y eso no se olvida, amados hermanos. Y esto marcó un poco mi sentir, un poco cómo vivimos la iglesia. Y recuerdo estos acontecimientos, y particularmente el último, con gozo, y el primero de cómo caminaban para llegar y juntarse en la entrada del templo y entrar a adorar al Señor. De este pasaje bíblico he dispuesto un versículo bíblico, el versículo 43, pero parte de él así un poco para entender un poco el contexto de hacia dónde apuntamos con este gozo, con esta esperanza gloriosa del gozo de, como dice, ¿se acuerdan de ese libro que es famoso? La ciudad de Dios. ¿Quién es el autor? San Agustín, ¿no es cierto? El gozo de la ciudad eterna. El gozo de la ciudad eterna. El versículo 43 dice, aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Miren qué maravilloso. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Les invito a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora, oh Dios, por estar en este lugar que tú has dispuesto para la iglesia, para ofrecerte un culto, para congregarse, Señor, para, oh Señor, disponer nuestro corazón para que tú, oh Dios, seas hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tú, Señor, has dispuesto en nuestras necesidades y lo que tú también demandas de nosotros. Guíanos, oh Dios, en esta hora, guíanos por medio de tu Espíritu Santo para recibir, para comprender y para vivir, aplicando tu palabra a nuestra vida, en el gozo y la esperanza. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hay algo que quizás en todo evento de inauguración de algo, pudiera haber una intencionalidad, una actitud de destacar, de valorar. Esto por ejemplo, vamos a inaugurar algo y cortar la cinta y un trozo a cada uno. En este relato bíblico, la dedicación de los muros que se habían reconstruido y tener esta característica en el pasaje de una dedicación, diríamos, con un acto de alabanza, con una expresión de gozo, un gozo que era tan desbordante que se oía desde lejos. Es importante que este pasaje nos destaca que no es el triunfo, diríamos, de la gestión administrativa de Nehemías, ni tampoco el tema de la valentía de los que construyeron, de los que estuvieron trabajando, sino que en realidad es un anticipo de lo que es la salvación culminada, acabada por Jesucristo en su expresión cuando dijo consumado es. Donde Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados, Jesucristo nos ha santificado, nos santifica cada día por medio también de su palabra y nos conduce, nos guía hacia una adoración, pero que será culmine en la adoración en el momento, en el tiempo, cuando toda la iglesia, de todos los pueblos, tribus y naciones,
alaben al Señor, tal como lo indica el libro de Apocalipsis. En los capítulos que ya vimos, en los capítulos anteriores y particularmente en los últimos capítulos, los capítulos 8, 9, 10, 11, vimos cómo el arduo trabajo, el esfuerzo de la reconstrucción, la lectura, la exposición, la forma de compartir, de darle sentido y explicarla los unos a los otros de la ley de Dios, el acto y la expresión de arrepentimiento del pueblo y la firma de ese pacto. Nos comprometemos, Señor. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el libro de Nehemías capítulo 12? Vemos que llegamos a ese momento muy particular, a ese momento cúlmine de toda esta serie que hemos denominado, ¿no es cierto?, la gracia que reconstruye. Aquí en la dedicación de los muros de Jerusalén, nosotros pudiéramos imaginarnos, cualquiera de nosotros pudiera pensar que esta fiesta, que esta organización, que esta convocatoria era para destacar y decir: aquí estamos con Nehemías. Nehemías nos levantó, nos animó. O destacar la valentía de los que estuvieron reconstruyendo, a pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de los enemigos. Sin embargo, mis amados hermanos, el texto nos revela algo que es, diríamos, radicalmente distinto a lo que cualquier ser humano pudiera imaginar del término de una obra, inclusive la construcción de un templo. El muro, un templo, un lugar de adoración al Señor. Y este texto nos enseña eso. No se dedica para glorificar la estructura, porque muchas veces quedamos admirados y decimos: qué bonito, está bien la dedicación, esto es para el culto al Señor, para la adoración al Señor, pero no se dedica para la glorificación de lo que se construyó, para la obra humana propiamente tal, para los esfuerzos humanos, sino para dar gracias al Señor por su fidelidad, dar gracias a Dios por sobre todas las cosas, aún en los tiempos que vivimos, dar gracias a Dios por su pacto, porque no hay más. El texto lo que hace es recopilar y reducir, quizás expresar en una forma muy sencilla, muy sublime, muy destacada, el gozo, dice el texto bíblico, el gozo de Jerusalén. Este gozo de Jerusalén que se oía desde lejos. Por lo tanto, hermanos amados, hoy estamos con este texto. Yo quiero invitarlos a ser desafiados a entender, a comprender que esta gran fiesta sobre los muros simplemente es una sombra profética que apunta al cumplimiento definitivo de la obra de Cristo en nosotros. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que por medio de su Espíritu Santo nos purifica, nos hace ciudadanos de esta nueva Jerusalén. Pero más importante, cuyo gozo nadie nos puede quitar. Es nuestra esperanza. Cantamos delante esto que no tenemos miedo a morir, no tenemos miedo a la muerte. Si tú o yo cerramos los ojos mañana, yo sé dónde estaré. Hay convicción. Esa expresión de mi señora un día de nuestros eventos más complejos, yo le digo a mi señora llegando a la casa: ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa me dijo: vamos a orar. Y yo le dije: ¿cómo vamos a orar? Vamos a dar gracias. ¿Y por qué vamos a dar gracias? Le dije yo. ¿Cómo? Vamos a dar gracias porque sabemos lo que tienes y sabemos a quién acudir. Aún así, nuestra esperanza va más allá de las circunstancias que vivimos.
Y parte este pasaje bíblico con el versículo 27 hasta el versículo 30 aproximadamente, ¿sí? Con una expresión que tiene que ver con una adoración, que no es solamente la expresión del cántico de alabanza, sino que es una adoración que purifica, una adoración, como dice el texto, purifica, una adoración que santifica, pero que lo hace por la sola gracia de Dios. Amados, para la dedicación de los muros, Nehemías lo que hizo fue convocar a los levitas, a los cantores de todos los lugares. Dice el versículo 28, dice, y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los nefotatitas de Bet Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. No obstante, hermanos amados, cuando vemos este texto, que Nehemías convoca de todos los alrededores, de las aldeas, para celebrar, no hay otra, no vamos a cortar la cinta, no vamos a inaugurar, no vamos a abrir champaña, no vamos a celebrar, no, vamos a alabar con cánticos, con címbalos, con arpas, con liras. No obstante, como digo, hermanos amados, el versículo 30 establece y define, diríamos, la condición espiritual que es indispensable para una fiesta como esta. El texto dice, los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y el muro. El texto bíblico nos muestra con esta expresión hebrea que la palabra para purificar es usado tanto en la forma para una purificación ritual como también una purificación espiritual. Es la misma expresión. Por lo tanto, el texto nos enseña que nada que esté en contacto con el pecado. Es tremendo. Nada que esté en contacto con el pecado humano puede presentarse ante Dios sin ser limpiado previamente. Por lo tanto, amados hermanos, los muros, las puertas, antes de que todo esto sea instrumento de protección para la ciudad, para Jerusalén, ellos entienden que debían ser consagrados, tal como ellos lo hacían, por el sacrificio que ellos hacían. Por lo tanto, esta, diríamos, estricta necesidad, si lo vemos así, de purificación, podemos llamarlo ahora de santificación, de purificación ritual, como lo vemos en el texto. Nehemías está apuntando a una verdad que es tremendamente importante, porque es una verdad espiritual que tiene que ver, o que va más allá de lo que nosotros, nuestra mente o nuestra teología quizás piensa. Es mucho más profunda sobre la manera en que Dios, este Dios santo, perfecto, demanda de nosotros y cómo nosotros debemos abordar su santidad, cómo nosotros debemos abordar la realidad, como lo dice el autor de la carta a los Hebreos cuando dice, si la sangre de los machos cabríos y de los toros santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Mis amados hermanos, comprender, intentar entender que la verdadera purificación, la verdadera santificación requiere, la perfecta santificación requiere una sangre de mucho más valor que lo que se ofrecía en aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Una sangre que provoca la transformación por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que transforma completamente, que regenera, de manera que al acercarnos nosotros al Señor,
de acercarnos a la presencia del Señor, lo hacemos con la convicción de que mérito no tenemos, pero que solamente la gracia de Dios provocó lo que provocó. Y por la gracia de Dios estamos donde estamos. Quizás frecuentemente nosotros intentamos acercarnos a Dios. Y es algo que quizás está en nosotros. No podemos generalmente así como automáticamente evitarlo. Generalmente nosotros intentamos, nos esforzamos por acercarnos a Dios confiando en lo que hacemos por su obra. Nos acercamos a Dios en la firmeza de que nuestros muros, esos muros morales, esos muros de las buenas obras, o nuestro esfuerzo religioso, son los que nos permiten, nos dan esta garantía de poder estar en la presencia del Señor. Y frecuentemente quizás nos intentamos de acercarnos a Dios de esa manera, porque está en nuestra mente. Pero la Escritura, amados hermanos, la Biblia nos recuerda que ninguna alabanza, ninguna adoración, ninguna obra para el Señor ni servicio a Dios es aceptable si no ha sido dedicado con un corazón rendido. Y como dice el texto, purificado para la gloria del Señor. Jesucristo es la realidad de esa purificación. Él, en la cruz, en su ministerio, pero culminando en la cruz, Él no ofreció la sangre de animales sobre muros de piedras, ni sobre el templo. La Biblia dice que ofreció su propia vida en el Calvario. ¿Para qué? Para purificar nuestra vida, para santificar nuestra vida, para que nosotros fuéramos hallados aceptos delante del Señor por la obra de Cristo, por su obra en la cruz del Calvario. Y solamente porque Cristo, solamente por lo que Cristo hizo, solamente porque Cristo lavó nuestros pecados, porque Cristo nos lavó con su sangre, nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Nosotros podemos entrar a la presencia del Padre con una actitud, y diríamos, si podemos llamarlo así, con una santa libertad, y ofrecer una adoración genuina, porque Cristo ya pagó por nosotros. En el texto bíblico vemos que una vez que la estructura, el edificio, los muros han sido edificados, y si recordamos los pasajes bíblicos anteriores, vemos que aquello fue solamente hecho por la gracia de Dios, porque Dios estuvo con ellos. El culto, el servicio al Señor, no quedó encerrado entre las 4 murallas de Jerusalén. Si ustedes y yo pudiéramos pensar que este edificio, este lugar que Dios ha dispuesto para reunirnos, para congregarnos, y en oración lo dedicamos por la gracia de Dios a ofrecer un culto a Él, esto no queda encerrado en las 4 paredes, sino que tal como ocurrió en este evento maravilloso del capítulo 12, irrumpe públicamente, primeramente en los mismos muros donde el enemigo pretendió detener la obra, pretendió sembrar temor, terror y derrota. Irrumpe de tal manera que provoca este acto de alabanza al Señor. Y la alabanza sobre los muros de Jerusalén son alabanzas por el gozo de la salvación. Leía nuestra hermana, o manifestaba nuestra hermana adelante, el gozo del Señor es nuestra fuerza.
El Salmo dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo que hace Nehemías es organizar, diríamos, tal como se hace para cada culto, organizar una liturgia, pero una liturgia extraordinaria, con buenos elementos, todo bien preparado, y hacerlo en un espacio público, ahí donde todos puedan escuchar y ver. Él lo que hizo fue hacer subir a los príncipes sobre los muros, y una forma muy particular, dos grandes coros, amados, dos grandes coros que ofrecían alabanza, que ofrecían acción de gracias porque la obra había terminado. El primer coro, guiado por Esdras, el sacerdote, el escriba, avanzaba sobre el muro hacia la derecha, como dice el texto, hacia la puerta del muladar, el texto que se leyó, y el segundo coro en dirección opuesta sobre el muro hacia la izquierda. Pero ambos coros rodean la ciudad, ¿haciendo qué cosa? Proclamando la fidelidad de Dios. Ambos coros que transitan por sobre los muros que tenían alrededor de 2 metros, un poco más de 2 metros, transitan por los muros, uno hacia la derecha y uno a la izquierda, entregando la alabanza al Señor, proclamando la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros proclamamos cuando cantamos, cuando alabamos? Que Dios es fiel. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el culto cuando cantamos estas hermosas alabanzas? Es que Dios ha sido fiel. ¿Qué es lo que nosotros expresamos cuando cantamos y elevamos estas alabanzas? Que Dios seguirá siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. Porque cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Los muros que antes o mientras se construían eran blancos de las burlas, de las amenazas, del escarnio, de Sanbalat y Tobías, en este momento se habían convertido ¿en qué? Se habían convertido en una plataforma para la liturgia del mejor culto al Señor, después de aquel momento tan glorioso del capítulo 8, donde la lectura de la ley de Dios, solamente la lectura de la ley de Dios, había provocado un impacto tremendo en el corazón de quienes oían. Y desde ese instante, lo que hace el pueblo, lo que hace la alabanza, es proclamar, es el fin principal, proclamar la gloria del Señor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Esta escena, este cuadro que quizás nosotros nos cuesta quizás imaginar, porque no tenemos la gráfica de lo que podía ser, cómo era construido todo esto. Es una gráfica, diríamos, de un pueblo caminando sobre los muros que se convirtieron en monumentos de la victoria del Señor, de la gloria del Señor. Pero a la vez es el cumplimiento más sublime y simbólico de lo que es la visión profética que Isaías manifiesta en el capítulo 60, en una parte del versículo, cuando dice: llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Isaías capítulo 60, versículo 18. Observar, mirar y darnos cuenta que estos muros se convirtieron en salvación nos lleva a nosotros directamente a contemplar a aquel que levantó los muros. Muros invencibles de nuestra redención eterna. Nuestros muros que estaban derribados por nuestro propio pecado, por nuestra propia condición, aún en los tiempos que quizás vivimos por diferentes circunstancias, nuestros muros caídos por las pruebas y a veces la fe que se debilitó por diferentes circunstancias. Dios, en la obra gloriosa,
que día a día realiza, va reconstruyendo nuestra vida, porque Él no falla. La caminata que pudiéramos observar de aquellos dos coros sobre las murallas es una prueba visible de que la obra ya había terminado. La caminata de los coros caminando hasta converger y juntarse es una evidencia que la obra, la reconstrucción que Dios había dispuesto en su corazón y que levanta a hombres para reconstruir, que levanta a un pueblo para animarse y alentarse, es una señal tremenda de que la obra del Señor había culminado porque era su obra. Los enemigos habían dicho una y otra vez, quizás, dice que una zorra derribaría los muros, pero que vemos en el texto quizás una multitudinaria procesión de hombres, de seres llamados por Dios para ofrecer este culto al Señor, que caminaban firmes y convencidos que la obra que comenzó el Señor, con el llamado en el corazón de Nehemías, con la obra de Dios que obró en el rey Artajerjes para dar el permiso, el conceder todo lo que necesitaba para ir a reconstruir con todo lo que esa obra magna requería. Había una señal que podían decir, para la gloria del Señor, esta obra fue terminada. Por lo tanto, ahora nosotros que miramos, cómo vemos este relato histórico maravilloso, el Evangelio nos señala que la obra acabada de Cristo, la obra consumada de Cristo, es la cual nosotros debemos estar fijos y seguros. Aquel que comenzó la buena obra en ti, aunque vengan enemigos, aunque vengan embates, aunque vengan pruebas, aunque los muros en un momento determinado, tus muros se tambaleen, aquella obra será terminada en el día del Señor. Jesús, así como este pueblo, también enfrentó las burlas del enemigo en la cruz del Calvario. Pero finalmente Él exclamó, consumado es. Nada detuvo la obra redentora. Aún en el aspecto humano de Cristo, en el huerto de Getsemaní, cuando manifiesta en lo más profundo de su corazón la oración al Padre, si es posible, Señor, si es posible evitar este trago amargo, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Jesucristo edificó para nosotros murallas, muros inexpugnables de salvación, seguridad, convicción, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya no caminamos con miedo a la condenación, porque Pablo en los Romanos capítulo 8 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos 5.1 dice, ahora tenemos paz para con Dios. La vida tuya, la vida mía, la vida de todo creyente en Jesucristo, la vida de la iglesia, ha de ser una procesión de alabanza, de adoración sobre la obra culminada de Cristo, la iglesia. Porque Jesús ya la terminó por nosotros. En nuestro corazón solamente ha de expresarse la gloria al Señor, la alabanza al Señor y decir, gracias Señor, porque soy lo que soy y estoy donde estoy por la sola gracia tuya y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando la alabanza, cuando nuestros cánticos se fundamentan en la obra acabada de Cristo, no en lo que hacemos, en lo que Cristo hizo por nosotros, en la obra de redención culminada por Cristo en la cruz y con su resurrección, el fruto inevitable ha de ser, hermanos,
un gozo profundo, un gozo que contagia, un gozo que sobrepasa cualquier barrera de edad, de limitancias, de situaciones que pudiéramos vivir, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese gozo, este gozo que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, cuando en razón de las pruebas, dificultades, por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones en Cristo Jesús. Este gozo sobrenatural, si podemos identificarlo de esa manera, este gozo que no tiene explicación humana, trasciende las generaciones. El clímax de este pasaje bíblico, diríamos, irrumpe y explota con lo que tenemos en el versículo 43, cuando dice: aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Dios es Dios. Les había dado un gran gozo. Notemos los aspectos, diríamos, si podemos llamarlo así, los aspectos teológicos de este texto. El gozo no fue generado por algunas expresiones, por algunas cosas sobrenaturales en lo humano, o por fuegos artificiales, por cosas técnicas, ni por cosas emocionales, que pudieran ser provocadas por la situación netamente de la intención humana. El gozo fue un regalo directo del corazón de Dios. Porque ese gozo, porque esa alegría expresada involucró a toda la comunidad. Involucró a toda la comunidad. Porque dice, también las mujeres, los niños se regocijaron. Y esto fue un testimonio tremendo, un testimonio que dice, de modo que ese gozo, de modo que esa alegría, de modo que el gozo y la alegría de Jerusalén se escuchaba, se oía desde lejos. Por lo tanto, la respuesta a este gozo que vino del Señor fue el ordenamiento propio del Señor que hace en su pueblo, de provocar alegría en cómo ofrecer al Señor lo que es del Señor. La respuesta a este gozo que viene del Señor fue el ordenamiento alegre, como dice el texto, de los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento diario de quienes estaban encargados del culto al Señor. Era un gozo tan grande, era un gozo tan maravilloso que hizo resonar a toda la ciudad. Pero esto simplemente es algo tan débil y tan poco comparado con el verdadero gozo y el tremendo gozo que habrá en la ciudad de Dios, en la presencia de Dios, cuando toda la iglesia de todo pueblo, tribu y nación ofrezca culto, alabanza, adoración al Señor. Esta metrópoli celestial a la que usted y yo hemos sido convocados e incorporados por la sola obra de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. El autor de los Hebreos dice, pero se acercaron al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Finalmente, hermanos amados,
El solo hecho de pertenecer a esta ciudad, donde decimos nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no es esta, está en los cielos. Pertenecer a esta ciudad por la mediación, por la obra redentora, por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, transforma radicalmente el sentido y el alcance que tiene de nuestro gozo, de nuestra alegría, de decir, a pesar de todo, oh Señor, tú sostienes y tú traes gozo, esperanza y paz a nuestro corazón. Las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, los sufrimientos de este mundo, amados hermanos, no se comparan con la gloria venidera. Porque a pesar de todo lo que suframos hoy día, todo lo que lloremos, todo lo que derramemos en lágrimas, en las pruebas que vivimos hoy día, no se comparan con la gloria que tenemos en la esperanza de estar en la eternidad con el Señor. El mundo, la sociedad busca felicidad temporal basada en ¿qué? En las circunstancias, en que las cosas caminen mejor, en que las cosas sean mejor. Pero el Evangelio, amados hermanos, el Evangelio nos regala un gozo sobrenatural, un gozo que proviene del trono de la gracia de Dios. Surge entonces la pregunta, ¿por qué este gozo? ¿Por qué este gozo se oía desde tan lejos? Porque Dios los había restaurado. Porque no era solamente la ciudad, porque no eran solamente los muros, era el corazón de este pueblo. Muchas veces nosotros intentamos que Dios restaure nuestros propios muros, de nuestras casas, de nuestras familias. Cuando Dios quiere restaurar en tu corazón y en mi corazón aquello que a veces se ha debilitado. Salmo 51:10, no lo puedo olvidar. Un texto que apareció así de golpe un día en el templo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta fiesta de Jerusalén apunta a la gran ciudad eterna, a la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, tal como lo describe el libro de Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más muerte, ya no habrá pecado. En Cristo, solamente en Cristo nuestras familias, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Pertenecen a este reino. Solamente en Cristo. Este gozo nos transforma en hombres y mujeres que expresan el gozo y la convicción de que todas las cosas han estado, están y estarán siempre en las manos del Señor. Y lo único que demanda Dios de nosotros es que nos rindamos a Él. Y como hemos dicho muchas veces, descansemos en esta bendita y santa dependencia, porque es perfecto. Él sostiene nuestras vidas, Él sostiene la iglesia, Él sostiene nuestras familias, Él sostiene a sus hijos, Él sostiene a la iglesia, una iglesia que testifica con su alabanza, con su vida, el amor del Señor. Por lo tanto, al cerrar esta sección, diríamos, antes de irnos al capítulo 13, que se verá el próximo domingo, al cerrar la sección de esta historia, vemos un muro terminado,
un pueblo purificado, una ciudad llena de gozo, que se oía a la distancia. Sin embargo, sabemos que Jerusalén, o que esa Jerusalén terrenal, lo vemos en los relatos bíblicos, volvió a caer. Porque las murallas de piedra, amados hermanos, no podían ofrecer salvación eterna. Y esa es la razón por la cual nuestro corazón no se queda en la Jerusalén de Nehemías, sino que simplemente, aún en esa mirada tan sublime que pudiéramos ver de este maravilloso libro, nosotros hemos de contemplar al verdadero restaurador, al verdadero reconstructor, a aquel que ha reconstruido tu vida de la miseria y de las ruinas, para traerte a los pies y para traerme a los pies de Jesucristo. Jesucristo salió de la ciudad, salió de Jerusalén, cargando sobre sus hombros la cruz para ser crucificado fuera de las puertas de la ciudad, purificando, limpiando nuestros pecados, y hacerlo, como lo dice nuestra confesionalidad, una vez y para siempre. La Escritura nos dice, el Evangelio nos dice que Él resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Juan capítulo 14 nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él está preparando un lugar para ti y para mí. Él ha dispuesto todo para aquella ciudad cuyos muros no son derribados y donde el gozo de todos los que han sido redimidos por la obra de Cristo resonará por la eternidad. Por lo tanto, ¿cuál es tu condición y cuál es mi condición? Si vives quizás abrumado por la tristeza, por el pesar, por la prueba, por el recuerdo, por el fracaso, por el miedo al mañana, el llamado del Evangelio, el llamado de este relato, el testimonio de este relato bíblico, nos dice que no busquemos refugio en nuestras propias fuerzas. Como decía la alabanza, pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo. El texto bíblico de Romanos capítulo 12:2 dice, no se adapten, no se acomoden a este siglo, a las cosas de este mundo, sino que dice transformados. Pero la idea de este texto, déjese transformar día a día por la obra del Espíritu Santo. Porque la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado de nuestros pecados. Y de Él recibimos el gozo inquebrantable de poder ofrecer alabanza al Señor. Como creyentes, quizás como líderes de la iglesia, como líderes de familia, como cabezas de hogar, quizás lo que a veces descuidamos, que nuestra vida tenga como centro la obra de Cristo. Que tu vida, que mi vida sea el testimonio en donde quiera que vayamos. En alabanza, en adoración, en reflexión, en rendir nuestra vida al Señor. Que el gozo de la salvación, aquella que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, también se refleje y sea una realidad en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos. Pero que se oiga desde lejos. Que lo conozcan los vecinos.
Que cuando sales el domingo sabes que vas a la iglesia. En nuestro barrio, en el trabajo, en la comunidad donde nos desarrollamos cada día. Ahí, donde no va a haber una distinción y una diferenciación entre lo que es nuestra vida eclesiástica de nuestra vida secular. Que en todo lugar honremos al Dios Todopoderoso que nos ha redimido en Cristo en todo tiempo y con todo lo que Él nos ha dado. El Salmo 29 dice, un salmo hermoso, una parte de este versículo, de este texto dice, el versículo 9 dice, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja que los bosques desnudos, y dice al final, y en su templo todo dice gloria. En su templo todo dice gloria. Gocémonos. Gocémonos hoy, mañana y cada día por la obra acabada de Cristo en la cruz del Calvario. Caminemos con fe hacia el gozo de la ciudad eterna que Cristo ha prometido para los que han confesado su nombre. Y en fe, en convicción, en la seguridad más firme, caminemos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y descansemos en la convicción y en la seguridad de que la obra, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, todo es del Señor. Les invito a orar a nuestro Dios. Amado Dios, gracias porque, oh Dios, con convicción, con seguridad, también con humildad, al leer esta palabra, este texto maravilloso, como tú, oh Dios, culminaste una obra, oh Dios, que estuvo llena de dificultades, que estuvo llena de conflictos, de enemigos, de burlas, de escarnio. Nos llevó a mirar, Señor, que Cristo, oh Señor, en nuestras ruinas, en nuestras miserias, en nuestros muros derribados, Cristo, por medio de su obra permanente y la obra del Espíritu Santo, reconstruye, restaura, sana la vida, transforma completamente la vida de hombres y mujeres para tu gloria. Permite, Padre, que si hemos confesado que Cristo es el Señor de nuestra vida, que Él restauró nuestra vida, que Él nos llevó a tener paz para contigo, Dios, permite que, oh Dios, en medio de las pruebas y dificultades, caminemos con convicción y seguridad de que vamos guiados y sostenidos por tu mano. Hay en nuestro gozo, en nuestro corazón ese gozo, el gozo verdadero y también la esperanza de gozar por la eternidad en aquel lugar que Cristo fue a preparar para cada uno de los suyos, aquellos que compró por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.